Lección divina del 13º domingo del tiempo ordinario, que corresponde al Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos del 37 al 42. Preparemos nuestros oídos y nuestro corazón para escuchar y meditar la palabra de Dios. Señor Jesús, en estos momentos en los que vamos a escuchar tu palabra, te pedimos que nos ayudes también a escuchar a los que están a nuestro alrededor, a no pensar solo en nosotros, a hacernos más conscientes de la realidad en la que estamos viviendo y prepararnos también para poder salir a tu encuentro en nuestros hermanos. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Continuamos la lectura de las instrucciones de Jesús a sus discípulos en el momento del envío. Vamos desmenuzando el texto. Versículo 37, A y B. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Quiero invitarlos a que pongamos muchísima atención en este texto, ya que si entramos directamente o literalmente, sin entender el contexto, podríamos hacer interpretaciones incorrectas. ¿Qué hay que decir? Lo primero, Mateo, cuando escribe su evangelio, se dirige a una comunidad de la segunda generación de cristianos que están viviendo una tensión con las autoridades judías. Esto implicaba persecución a los cristianos, y entre las familias cristianas, o había dentro de los integrantes creyentes y no creyentes, generaba mucha división. Entonces, en algunas familias, por temor a lo que pudiera tener como consecuencia creer en Cristo, preferían renunciar a Él antes que poner en riesgo a la familia. Eran situaciones muy difíciles, pero también había personas valientes que no les importaba renunciar al papá, a la mamá, a los hijos, al esposo, por creer en Cristo. Por favor, esto tomémoslo muy en cuenta para que hagamos una muy buena interpretación del texto. Ahora sí, con esta consideración vamos a tomar en cuenta dos puntos. El primero, tenemos que insistir que Jesús no condena el cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre.
que por 3 veces en la Torá se repite. Éxodo 20:12, Levítico 19:3, Deuteronomio 5:16. En 2 ocasiones ligada a una promesa de larga vida. Igualmente hay 3 iteraciones de la condena a quien maldiga al padre o a la madre. Éxodo 21:7, Levítico 20:9, Deuteronomio 16. También si pueden leer un texto hermoso donde se hace referencia a que quien cuida a sus padres en la vejez será bendecido, Sirasi de 3:1-16. Bien, segunda cosa que comentar. Podríamos preguntarnos entonces, ¿qué quiere decir Jesús? ¿A qué se refiere Jesús? Si tomamos en cuenta el preámbulo que ya les dije de la comunidad a la que se dirige Mateo, y como adaptándola un poco a nuestra realidad, ¿cuándo sí convendría no preferir a la familia, al esposo, a los hijos, más que a Jesús? Podríamos mencionar muchos ejemplos. El primero, cuando la familia impide la solidaridad y la fraternidad. Si la familia fuera un lugar de desevangelización y correa de transmisión de egoísmos, injusticias, convencionalismos, alienaciones o superficialidad. Si la familia orientara a los hijos a un clasismo egoísta, una vida instalada y segura, un ideal de máximo lucro donde se olvidara a las demás personas. Podría ser si la familia participa en situaciones graves como secuestros, narcotráfico, robo, extorsión. Una familia, imagínense, que promueve la cultura de la muerte como el aborto. Otro caso podría ser si la familia no vive el primer mandamiento, el amar a Dios sobre todas las cosas, sino que practica, promueve o se dedica a la santería, al culto a la muerte, a Malverde, que son espiritualistas, que se dedican a todas estas cosas de hacer el mal a las personas. Todos estos ejemplos podrían ser realidades en las cuales tendríamos que cuestionarnos si conviene estar con las familias. Imagínate que tu padre sea extorsionador, o los ejemplos que ya mencionamos. Y es cuando Jesús nos dice, sígueme. Y es cuando Jesús podría decirte, si tú prefieres a tu padre o a tu madre que está en estas situaciones que ya mencionamos, o a tu hijo que secuestra y mata, lo prefieres más a él que a mí, entonces no eres digno de mí. Estas son las situaciones entonces en que la familia vive circunstancias críticas y que podríamos decir, podríamos abandonar de alguna manera para ser fieles al proyecto de vida y de fe querida por Jesús. Y entonces nos salvamos nosotros y podríamos salvarlos a ellos. Así es que mucha atención a este primer versículo, que creo que era importante comentarlo para no perdernos en interpretaciones incorrectas. Bien, ahora sí, en el mismo versículo, en el C, dice: el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Podríamos pensar como en la cruz, solamente en el Vía Crucis, hasta la crucifixión, y centrarnos en un pequeño detalle. Yo he escuchado, por ejemplo, a personas, sobre todo esposas, que dicen, es que mi cruz es mi marido borracho, es que mi cruz es mi enfermedad. No, tenemos que entender que cuando se habla de cargar la cruz de cada día, implica todo un estilo de vida cristiana, toda una manera de vivir, cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios, de la Madre Iglesia, viviendo los sacramentos, promoviéndolos, llevando una vida de oración, teniendo una vida de caridad.
Entonces, podríamos decir, es que yo sigo a Jesús, pero no cumplo su voluntad. Entonces no estoy cargando la cruz. O podría yo seguirlo, pero con otros intereses. Pensemos en el Iscariote. Siguió a Jesús, pero robaba lo que echaban en la bolsa y al final terminó mal, vendiéndolo. Entonces, aquí podría ayudarnos las tres exigencias: renunciar a uno mismo, cargar la cruz y ahora sí seguir a Jesús. Creo que no nos caería nada mal hacer un buen examen de conciencia, que tanto estamos cumpliendo esa exigencia en estos tiempos que el Señor nos pide. Bien, en el siguiente versículo, el que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Creo que aquí podría ir un poquito retomando a lo de el primer versículo. Imagínense que nos aferráramos, no sé, por una situación económica a solapar un secuestro y vivir de los secuestros del hijo, del esposo. Entonces pues estaremos salvando la vida, pero nos estaríamos condenando. En cambio, renunciando a eso, sí estaríamos perdiendo una vida cómoda, pero estaríamos salvando nuestra vida para el Señor. No sé, yo conocí a una persona que su esposo veneraba la muerte y le iba muy bien. Y la señora sabía que en la habitación de su esposo tenía aproximadamente, entre figuras, pinturas, medallas, unas 60 de la muerte. Pero ella decía, pues me va bien, yo tengo lo necesario. Pero cuando descubrió a Jesús, ella se dio cuenta de que no era correcto. Y cuando su esposo salió a trabajar, nos llamó, y entonces con el equipo de laicos fuimos y sacamos todas las imágenes, todas las figuras, y cuando llegó el esposo, la echó, se divorció y la dejó en la calle. Entonces, ella prefirió perderlo todo, pero salvó su vida. Les doy ese ejemplo para que podamos aplicarlo a muchos más. Siguiente versículo, que podríamos decir son los versículos siguientes. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Hay dos relatos hermosos que nos podrían ayudar a entender muy bien esto. A ver, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17, se nos habla el relato del profeta Elías. Todos hemos leído ese texto alguna vez. Aquella ocasión en que el profeta Elías va con la viuda y le pide que le dé de comer, y la viuda le dirá, te juro por Dios que tengo lo último para vivir. Y el profeta le dirá, yo te aseguro que si tú me das de comer primero a mí, tu vasija de aceite y tu tinaja de harina jamás se vaciará. Y efectivamente, así se cumplirá. Y si continúan ustedes con el relato, el hijo de la viuda morirá y Elías intercederá, y al final el niño nuevamente volverá a la vida. Ahí vemos pues cómo entonces Dios cumple lo que ya veíamos en estos últimos versículos del Evangelio de ahora. Se recibió una recompensa de profeta. Recibió a Elías, le dio de comer a Elías, y Dios bendijo a la viuda y a su hijo. También hay otro relato en el Antiguo Testamento, en la Segunda de Reyes, en el capítulo 4, versículo 8 y siguientes,
donde también el profeta Eliseo vive situaciones semejantes. Conocerá una familia que lo invitará a comer y después ahí será su casa de llegada, donde llegará a comer y la esposa le dirá al marido: mira, este es un hombre de Dios, ¿qué te parece si le hacemos una alcoba en la terraza para cuando venga ahí se quede? Le construyen la alcoba y de manera que cuando Eliseo llega, ahí dormirá. Ahí viene lo bonito, la recompensa. El profeta Eliseo preguntará al siervo de ellos, de los señores, ¿qué les hace falta? Ellos no tenían hijos. Cuando se va Eliseo le dirá a la mujer: el año que viene tú tendrás un hijo. Y efectivamente tendrán un hijo, pero después viene algo doloroso, el niño muere. La mujer buscará a Eliseo, le reprochará a Eliseo nuevamente volver a ir a la casa, primero a través de su bastón y después él llegará y hará gestos o signos proféticos y al final el niño volverá a la vida. Entonces esos ejemplos son en el Antiguo Testamento para que entendamos muy bien la recompensa de profeta. Quiero invitarlos a que aún en tiempo de pobreza, aún en tiempos difíciles, no tengamos miedo de compartir lo que tenemos, lo que se tiene con los sacerdotes, más en estos tiempos tan difíciles, con las religiosas. Hay mucha gente muy generosa que ayuda, mucha gente que se desprende para seguir ayudando a los sacerdotes y a las religiosas. Sin duda tendrán recompensa al sacerdote. Ahora imagínense a los que ayudan al obispo, al Santo Padre, a las religiosas, no se va a quedar sin recompensa. Cuando ustedes tengan una oportunidad, aunque sea algo simbólico, no duden en hacerlo, Dios les va a multiplicar. Dice el texto, aunque sea un vaso de agua, no se quedará sin recompensa. Pues que Dios los siga bendiciendo, que Dios siga acompañándolos en estas situaciones y tiempos difíciles, que sigamos experimentando el amor de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y que también los haga muy felices. Te damos gracias, Señor, por las palabras que haces llegar a nuestros corazones. Te pedimos que podamos ser conscientes cada vez que viene a nuestro corazón la tentación de negarte, la tentación de ponerte antes a nuestros familiares, a las cosas materiales, a nuestra propia seguridad. Ayúdanos, envíanos a tu Espíritu Santo para hacernos esta pregunta: ¿qué quieres decirnos? ¿Lo que está a nuestro alrededor nos aleja o nos acerca más a ti, a tus mandamientos, a tu amor? Queremos tener el discernimiento necesario para poder elegirte, para seguir tu proyecto. Envíanos a tu Espíritu Santo y con la intercesión de la Virgen María, ayúdanos a tener la conciencia para poder compartir, para poder elegirte a ti primero y no buscar una recompensa material, sino una recompensa en el cielo, para estar contigo en la eternidad. Que así también nosotros podamos ayudar a las demás personas a acercarte a ti, a estar cerca de ti, de tu amor, en estos momentos en los que pasamos por una situación fuerte, que podamos ser cada vez más hermanos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que estoy junto a ti, me he dado cuenta que tengo
tantas cosas que decir, solo a través de este silencio, y al contemplarte sé que puedo ser feliz, porque a veces la tristeza llena mi vida con tanto dolor, porque a veces la soledad llena mi alma de vacío y de sequedad. Y es por eso que quiero hablarte, para decirte lo que siento, Señor. Te necesito aquí en mi vida. Eres el alimento que me llena de amor, y he descubierto en tu presencia esa paz que llena todo mi ser. Eres tú, mi vida entera, eres la fuerza